Un cordial y afectuoso saludo a todos nuestros amados hermanos y hermanas, todos nuestros amigos que gentilmente apartan este tiempo para conectarse con nosotros y disfrutar de una plática en estos casi 40 minutos, 50 minutos de conversación acerca de la palabra de Dios. Es un gozo verdaderamente poder compartir con ustedes este tiempo cada viernes. En esta ocasión queremos compartir tres versículos del libro de Proverbios y lo hemos llamado Consejos de Dios para el nuevo año. Tres consejos de Dios para este año 2020. Realmente no es para este año 2020, sabemos, es para toda nuestra vida, pero así lo hemos llamado por darle un nombre significativo en este comienzo de año y porque estos textos tienen que ver con esa relación entre el hombre que es finito, que es temporal, que es transitorio, y Dios que es todopoderoso, que es infinito, que es eterno. Y ese encuentro entre Dios y el hombre, por supuesto que tiene que llevarnos a una profunda reflexión. Nosotros podemos hacer planes, podemos tener sueños, podemos tener agendas, y especialmente cuando un nuevo año empieza, pues hay una especie de renovación de los planes, una revisión de lo que se ha hecho y un impulso para seguir haciendo. Pero esa finitud y esa limitación que como seres humanos tenemos nos debe hacer pensar en el papel que Dios ocupa y lo que realmente Dios quiere dentro de ese proceso de planificación y consideración de las metas que queremos establecer para este nuevo año. Así que por esa razón, colocamos allí en el clip que mandamos los consejos de Dios para este año 2020. ¿Y qué libro mejor para dar consejos que Proverbios? Proverbios es una colección de consejos. La palabra proverbio misma significa eso, un consejo, un dicho, una sentencia, que por lo general es breve y que por supuesto en el caso de los proverbios de la Biblia es una recopilación de sentencias producidas a lo largo de muchos años, cuyo autor principal fue Salomón. Cuando uno empieza a leer el libro de Proverbios, en el mismo versículo 1 del capítulo 1, encontramos que dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así que el libro mismo, o la colección de dichos, porque es una colección de dichos o refranes, autoriza o adjudica a Salomón la autoría, no de todo, pero de casi todos los proverbios. No digo no de todos porque dentro del libro hay ciertos proverbios que se le atribuyen a otras personas, como el caso del proverbio 30 que se le atribuye a Gur, y el proverbio capítulo 31 que se le atribuye a Lemuel, dos personajes que no conocemos, la Biblia no habla de ellos, no hay fuentes extrabíblicas que nos puedan ayudar a saber si eran reyes o si eran parte de la comitiva de Salomón en esta producción de textos, o si eran personas sabias de algún otro país, no lo sabemos. Y también varias veces en el libro de Proverbios se menciona a un grupo de ancianos, de sabios. Entonces hay introducciones a ciertos grupos de dichas o sentencias, de dichos o sentencias, que dice Proverbios de los sabios. Allí no sabemos exactamente a qué sabio se refiere. Pero lo cierto del caso es que toda esta colección fue recopilada y organizada en su forma final. Mayormente los eruditos están de acuerdo en que probablemente después del tiempo del exilio, es decir, estamos hablando del año 500 y algo antes de Cristo, fueron organizados en su forma final como los conocemos ahora. Pero por supuesto Salomón aparece como el principal autor. Es que la Biblia dice eso, que Salomón escribió muchos proverbios. El primer libro de Reyes, capítulo 4, que quería leer un poco este pasaje solamente para ilustrar lo que la Biblia señala de la producción literaria que Salomón tuvo, gracias a la sabiduría que Dios le dio.
Dice Primero de Reyes capítulo 4 versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de, oigan bien, que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, que por cierto se han encontrado registros de textos egipcios que contienen proverbios también, más o menos a este mismo estilo que el de Salomón. Pero aquí dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de los egipcios. Y dice que aún, el versículo 31, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta, que Man, que Calcol y Darda, que eran hijos de Maol. Seguramente estas eran personas sabias o reconocidas por su sabiduría en aquel tiempo. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Dice que también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, o sea, árboles muy grandes y árboles muy pequeños. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Esa palabra disertar que se utiliza aquí significa reflexionar profundamente sobre la naturaleza de algo y escribir sobre eso que uno ha observado o reflexionado. Entonces una disertación es eso, un producto, un proceso de análisis profundo, lo que después, siglos más adelante, se llamó el método científico. Observación, la hipótesis, el desarrollo de una metodología, el establecimiento de un modo de experimentación y luego unas conclusiones que se contrastan con la hipótesis inicial. Todo eso está contenido dentro de la palabra que se utiliza aquí a disertar. Entonces, estamos hablando de un hombre que aplicó la capacidad de razonamiento de un montón de cosas, porque se habla de plantas, de animales, y si uno lee los proverbios de Salomón, se va a dar cuenta que el interés mayor de Salomón era ayudarnos a vivir una vida en temor a Dios. El concepto principal del libro de Proverbios es que desarrollemos una vida que muestre que le tenemos temor a Dios, que no queremos vivir de cualquier manera. Y esa es una diferencia entre el libro de Proverbios que está en la Biblia y todos los demás refranes o dichos o sentencias seculares que existen y que son de la llamada sabiduría popular. Hay muchos refranes. En cada país, en cada cultura existen refranes. Y son verdades, digamos, relativas. Y a diferencia de estos dichos o sentencias que están en nuestro libro de Proverbios, en la Biblia, estos refranes no solamente tienen el elemento humano de la sabiduría, que es acumulación de los siglos, de los saberes, sino que tiene el elemento divino, que es la inspiración de Dios. Y eso le da a estos refranes una particularidad, que los principios que están en estos refranes son de validez universal, eterna, para todas las culturas, para todas las ocasiones. Entonces, un proverbio bíblico tiene una fuerza poderosa porque nos muestra cómo debemos vivir según Dios, qué debemos considerar según Dios para que nuestra vida le agrade. Eso significa temor a Dios. Entonces noten cómo el mismo libro de Reyes nos describe la vasta producción literaria que Salomón desarrolló, el gran conocimiento que Dios le dio, que lo compara con los sabios orientales y dice que era mayor que la de ellos. Entonces, es importante cuando nosotros nos acercamos al libro de Proverbios considerar que no se trata de simples refranes, de expresiones que uno puede escuchar y decir, bueno, puede ser, no puede ser. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la palabra de Dios en forma de sentencia, en forma de dicho o proverbio. Ahora, como decíamos, esto es una colección, es decir, hay muchos proverbios coleccionados acá. Hay una particularidad en el libro de Proverbios específicamente, y es que hay capítulos en el libro de Proverbios donde hay un tema que se desarrolla.
Hay un tema que se presenta en los primeros versículos y se sigue en los siguientes versículos hasta que el capítulo termina. Ese es el caso, por ejemplo, en el mismo capítulo 1 que hicimos referencia, el tema principal es justamente la sabiduría, la importancia de escuchar con atención a los padres, a las personas sabias, para alcanzar esa sabiduría de la cual Proverbios habla. Entonces fíjense, por ejemplo, el versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y sigue desarrollando el tema de la sabiduría. Igual el capítulo 2. El capítulo 3 pone énfasis en la obediencia. El capítulo 4 sigue desarrollando el aspecto de poner atención a las enseñanzas para ser sabio. Capítulo 5 amonesta contra la impureza sexual. Está hablando de la mujer fácil, la mujer ligera, la mujer que no tiene ningún tipo de limitación moral para enredar al hombre, al varón, y entonces una advertencia en cuanto a ese tipo de mujer. Y todo el capítulo 5 habla de eso. Capítulo 6 es una amonestación también, es una advertencia en cuanto a esa actitud floja o perezosa que algunas personas asumen. Entonces, noten que estos primeros capítulos, son temas desarrollados a lo largo de todo el capítulo. Pero la mayoría de los capítulos en Proverbios no son así. Son temas, cada versículo prácticamente es un tema diferente. Por ejemplo, capítulo 13 de Proverbios. Dice el versículo 1: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Allí el tema es el hijo y su actitud con respecto a sus padres. El hijo sabio, que sí oye el consejo, y el hijo burlador, que no escucha. Entonces el tema de ese proverbio, porque cada proverbio tiene como un micro tema, es la actitud de los hijos. Pero luego el versículo 2, que es el siguiente verso del capítulo 13, dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Ya no está hablando de los hijos, ya cambió el tema. Entonces está hablando más bien que una persona debe tener cuidado de lo que dice, porque eso puede afectar su vida. Y que la persona que tiene cuidado va a disfrutar de esas cosas que dice, que menciona. Pero las personas prevaricadoras que hablan ligeramente y que hablan cosas malas hacia otras personas, ellos van a cosechar más bien el mal. Vean que este texto no tiene que ver con los hijos. Y así uno lee cada versículo, que es un verso, ¿verdad? Y va a encontrar que es un tema diferente. Porque más o menos la mayoría de los capítulos de Proverbios tienen esa característica. Que uno no puede hacer en esos capítulos un estudio del capítulo, porque cada verso salta a un tema distinto. Entonces, ¿cómo se abordan estos capítulos? Bueno, tenemos que estudiar cada versículo como una unidad de pensamiento autónoma, revisar bien el texto. Como es poesía, tenemos que considerar el lenguaje figurado, la relación de la primera línea poética con la segunda, que se llama paralelismo. Vamos a explicar un poquito más sobre esto. Y luego que uno hace ese análisis literario, entonces determina cuál es el tema del cual se está hablando y entonces cuál es la enseñanza que está detrás de ese proverbio o de ese versículo. Una vez que define eso, entonces puede buscar otros proverbios en el libro que traten ese mismo tema. Por ejemplo, si el tema fuese la obediencia, entonces yo puedo buscar otros proverbios en el libro de Proverbios que destaque la obediencia. Esto para tener una perspectiva amplia sobre el tema de la obediencia. Y luego inclusive debo ver, fuera del libro de Proverbios, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, cómo el resto de la Escritura entra en consenso o en armonía con esa verdad particular que yo estoy estudiando, en ese verso particular. Esa es la forma más segura de evitar una desviación doctrinal inclusive. Porque hay personas que toman un texto de proverbio, lo aíslan en el sentido de que lo sacan del consenso de la escritura y hacen que ese texto diga cosas
que realmente cuando uno las compara con el resto de la Biblia, no cuadran mucho. Entonces estamos allí descontextualizando la doctrina general de la Escritura. Entonces es importante que cuando uno analiza un proverbio en particular, después de revisar la estructura literaria, los detalles de su sintaxis, las palabras figuradas y todo eso, entonces determinemos cuál es la enseñanza y comparemos esa enseñanza con el resto de la Escritura. Esas son algunas recomendaciones que es importante considerar a la hora de hacer el estudio de un proverbio o de un texto en el libro de Proverbios. Que por cierto, hay proverbios fuera del libro de Proverbios. Hay refranes en los libros históricos del Antiguo Testamento, en Jueces hay varios refranes, en los libros proféticos hay muchos refranes o proverbios, y en el Nuevo Testamento también. Cristo utilizó varios refranes. El médico, cúrate a ti mismo, por ejemplo, utilizó varios tipos de expresiones, y el apóstol Pablo también. Entonces, hay refranes que están, digamos, de alguna manera regados en el resto de la Escritura. No solamente están concentrados acá en este libro. Bueno, dicho esto, como a manera de marco introductorio, vamos a leer estos tres proverbios, estos tres versículos, y derivar de estos textos algunas lecciones claves o importantes para nosotros. Proverbios capítulo 16. Ahora, noten que estos proverbios sí tienen algo de relación entre ellos. Hay algo de conexión o cohesión. El versículo 1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Parece bastante fácil de entender lo que el sabio, el proverbista, quiere decirnos. Vamos a revisar un poco la parte literaria o estructural, que es algo importante que consideremos y que hagamos. Habla de dos cosas que están en contraste. Fíjense, la primera habla de un hombre que tiene en su corazón cierta disposición. La palabra disposición se refiere a ciertos planes, ciertos proyectos. Disposición aquí tiene que ver con eso, con una proyección del futuro. Quiero lograr esto, quiero lograr esta meta en el 2020, por ejemplo. Entonces, por supuesto, todos los seres humanos tenemos disposiciones, planes, proyectos. Dice que del corazón manan esos planes y proyectos. La palabra corazón, especialmente en la literatura de sabiduría, es un sustantivo usado en una forma figurada. No está hablando del órgano físico, está hablando de la mente, está hablando del parecer de la persona, está hablando de ese concepto del pensamiento, lo que está en nuestro pensamiento. Nosotros producimos ideas, producimos planes, pensamos en una proyección, y eso está en la esencia del mismo ser humano. Un ser humano sin proyecto es un ser humano que está en stand-by, está paralizado porque no tiene proyecto de vida. Todos los seres humanos deberíamos tener proyectos, ideas, sueños, agendas, y aquí lo describe con toda propiedad. Del hombre son las disposiciones del corazón. Es propio de los seres humanos soñar, pensar, planificar, como algunos de nosotros ya hicimos para este 2020. Y entonces la línea poética que sigue está en contraste con la de arriba. Dice: más de Jehová es la respuesta de la lengua. Ese tipo de relación entre dos líneas poéticas, cuando están en contraste, se llama paralelismo antónimo. Antónimo porque la línea poética inicial está en contraste, está frente a la siguiente línea en una forma antónima. Están hablando de cosas diferentes, opuestas. Entonces, es interesante eso. La finitud, la limitación del ser humano, la fragilidad del ser humano está puesta en contraste con la soberanía, con la sabiduría de Dios. Y dice: más de Jehová, y esa conjunción más ayuda mucho en los poemas y también en las construcciones sintácticas en general,
para entender que se trata de ese contraste, ese tipo de conjunción, más, pero, sin embargo, no obstante, son conjunciones o conectivos que en la sintaxis nos permiten entender que hay dos pensamientos contrastados o enfrentados. Entonces, el otro, la línea poética número 2, dice que Jehová tiene la respuesta de la lengua. Esa es otra figura, porque Jehová no tiene lengua física me refiero. Ese tipo de figura se llama antropomorfismo, o darle a Dios una forma de humanización. Es como querer decir, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Nosotros podemos tener muchos sueños, muchos planes, muchas ideas buenísimas, pero realmente al final es Dios quien va a decidir cuáles planes van y cuáles planes no van. ¿Sabe que eso nos debe dar una gran tranquilidad? Porque con ese empeño con que nosotros impulsamos nuestras ideas, a veces se frustran esas ideas, a veces no se logran. En lugar de nosotros amargarnos, entristecernos, bajar la cara y decir, qué frustración que no pude lograr esta meta, debemos decir, gloria a ti, Señor, porque te tocó a ti tener la última palabra, y tu última palabra fue no, ese plan no va, porque de alguna manera Dios entendió, Dios sabía que eso no nos convenía. Entonces, qué interesante y qué importante es saber que la soberanía divina está por encima de nuestras disposiciones del corazón. Pueden ser muy hermosas, pueden ser muy loables, pero si Dios no quiere que esa disposición se cumpla, Él va a tomar la manera de cerrar esa puerta. Esto nos recuerda, por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando estaba planificando un viaje para la región de Asia, su segundo viaje misionero? Y de alguna manera fue estorbado. Luego quiso ir a otra región al norte, la región de Bitinia. Hizo planes, todo, y fue estorbado. Finalmente, dice el escritor Lucas en el libro de Hechos, que entendieron que era que el Espíritu Santo quería llevarlos a otra región, porque tuvieron un sueño donde apareció un varón macedónico y les decía, pasa a Macedonia y ven y ayúdanos. Entonces Dios lo quería llevar a otro sitio. ¿Qué hizo Pablo? Se sentó frustrado y se regresó a Antioquía, peleó con el equipo, este equipo no es competente, hemos frustrado nuestros planes, o se descalificó a sí mismo y no siguió en el ministerio. No, entendió, fue sensible a la voz de Dios. No es en Asia, no es en Bitinia, es en Macedonia, donde yo te quiero. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta final, la respuesta de la lengua. También nos recuerda el debate de Jesús en Getsemaní, el querer, o la petición que le hizo a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Finalmente es la voluntad de Dios, es la soberanía divina, la que va a tomar preeminencia en nuestra vida. Así que creo que debemos tomar este texto como una alerta importante en nuestra planificación. Planifiquemos, sí, pero con la sensibilidad de escuchar la voz de Dios cuando nos diga, eso no, por allí no. No seamos tan inflexibles. No escribamos nuestros planes en piedra o en hierro, o esconderlos en una caja fuerte que nadie puede tocarlos, que nadie puede cambiarlos. No, planifiquemos sí, pero con un gran sentido de sensibilidad espiritual para escuchar la última palabra que la tiene Dios. Y cuando nosotros vemos a este año que pasó, el 2019, hubo cosas que no logramos, hubo metas que no pudimos cumplir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? ¿Llorarnos por eso? ¿Amargarnos por eso? No, darle gloria a Dios. Lo que pudimos hacer, gracias Señor. Lo que no pudimos hacer, gracias Señor. Porque de nosotros está el mejor deseo
De nosotros está la mejor disposición del corazón, pero de Dios finalmente su respuesta para ese plan. Así que este primer texto resalta la soberanía divina frente a nuestros planes humanos. El versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Fíjense, de nuevo tenemos otra relación antitética en este verso, donde las dos líneas poéticas están en contraste. Y por eso decimos que hay una cierta cohesión entre estos dos versículos, porque el primer verso habla de ese mismo contraste, el versículo 1, y este también. Pero ahora este está introduciendo otro concepto. Dice que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. La palabra camino se utiliza aquí para hablar de lo que es la vida, el devenir, el proceso de vida de un ser humano, que incluye por supuesto sus ideas, sus pensamientos, sus proyectos. Y dice que son limpios en su propia opinión. Limpios tiene la idea de correctos, están bien, y normalmente uno piensa que sus planes están bien, uno piensa que su vida normalmente está bien, yo estoy haciendo mi esfuerzo. Y es interesante porque luego la línea poética que viene es introducida otra vez por una conjunción adversativa, que es la conjunción pero, lo cual nos vuelve a recordar que entonces las dos líneas poéticas están contrastadas o están confrontadas. El ser del hombre, en este caso, este plan está correcto, esto está muy bien, con Jehová que pesa los espíritus, dice. Pero Jehová pesa los espíritus. Interesante figura, porque habla de un peso o una balanza que lo que está tratando es de colocar equilibrio o armonizar, mejor dicho, el espíritu con algo más. ¿Con qué lo está balanceando Dios? ¿Qué está Dios colocando en esa balanza? Jehová pesa los espíritus. Claro, la figura está hablando de un Dios que conoce lo que hay detrás de lo que yo estoy haciendo. Un Dios que no solamente ve el hecho, sino la intención detrás del hecho. Entonces aquí es un Dios que pesa las motivaciones, se pudiera traducir esa palabra espíritu por motivaciones. Jehová sabe por qué yo quiero hacer lo que quiero hacer. Y aunque a mí me parezca muy bueno eso que quiero hacer, muy loable, muy piadoso y muy digno de consideración, Jehová es el que sabe qué me mueve a mí a querer lograr esa meta. Y esto es interesante porque este concepto se mantiene a través de toda la escritura. Podemos pensar, por ejemplo, el Señor Jesucristo en los evangelios nos enseñó mucho acerca de esto. Decía que en Mateo capítulo 5 y 6 hablaba de los fariseos, los escribas, que bueno, a ellos les gusta hacer cosas para ser vistos de los hombres. Ellos daban limosna, ellos oraban, ellos ayunaban, que eran las tres acciones piadosas de un judío, o sea, las tres obras, digamos, que mostraban tu espiritualidad. Y Jesús dice, ellos hacen eso con la intención o la motivación de ser vistos de los hombres. Noten ustedes que una buena acción puede tener una mala motivación. Una buena obra puede esconder detrás de ella una motivación errónea, equivocada. En este caso, ellos hacían limosnas, oraban, ayunaban para ser vistos de los hombres. Y Cristo advierte a sus discípulos en esos textos del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Cristo dice, si vuestra justicia, o sea, si la manera como ustedes quieren agradar a Dios, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Es dura esta palabra, pero Jesús está diciendo, si vuestras motivaciones no son las correctas, ustedes no están alineados con la voluntad de mi Padre. Y eso nos vuelve de nuevo al proverbio.
Jehová pesa los espíritus. Jehová sabe si esa motivación está de acuerdo a su voluntad, está en sintonía con lo que Dios piensa sobre eso. Y eso es muy importante para un cristiano, porque de eso depende su íntima comunión con Dios. Como decía, nos recordaba también el apóstol Pablo. Bueno, si yo tuviese todo el dinero y lo entregara a los pobres, o me diera mi propio cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Y noten, yo puedo dar todo mi dinero, puedo entregar mi cuerpo, que son acciones aparentemente muy nobles, pero con una motivación equivocada. Como hicieron Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Hicieron algo aparentemente bueno, entregaron un dinero de una venta que habían hecho. Pero ¿cuáles eran sus motivaciones? ¿Qué estaba detrás de eso? Fueron confrontados y descubiertos por el apóstol Pedro. No lo estaban haciendo con una buena motivación. Así que, mis amados, cuando nosotros estamos planificando para este nuevo año, a veces colocamos allí metas nobles, por supuesto. Quiero asistir más a la iglesia, quiero contribuir más con mi dinero en la congregación, quiero desarrollar más un liderazgo, un ministerio. Quiero que el Señor me dé un ministerio en la iglesia donde yo pueda servir a mis hermanos. Todas esas son metas nobles. Quiero acercarme a mi familia más. Me di cuenta que este año pasado estuve un poco retirado de mi familia. Quiero estudiar una nueva carrera. Quiero conseguir un nuevo empleo. Hay tantas metas que son nobles. La pregunta es, ¿qué te mueve a hacerlo? ¿Cuál es tu motivación profunda? ¿Popularidad? O sea, ¿quieres ser reconocido por muchas personas? ¿Quieres que hablen bien de ti? ¿Quieres impresionar a alguien o a un grupo en particular? ¿Qué te motiva a hacer eso? Y sabes, si tú le haces esa pregunta a Dios, si tú le preguntas, Señor, revélame cuáles son las motivaciones detrás de esa meta o ese sueño que yo quiero lograr, Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a indicar. Dios no guarda silencio ante tal pregunta. Señor, saca de lo más profundo de mí esas motivaciones y ayúdame a cambiarlas si son equivocadas. Si quiero un ministerio solamente para ser popular y ser visto de las personas y que hablen bien de mí, o tener influencia, poder, control sobre hermanos en la iglesia, o qué sé yo, cualquier otra meta que quieras lograr, o con una motivación equivocada, Dios te lo va a decir, Dios te lo va a mostrar y tendrás la oportunidad de corregirte. Entonces, noten que estos dos versículos, el 1 y el 2, hablan de que nosotros en nuestra limitación tenemos lo que llamamos puntos ciegos, donde probablemente no estamos viendo con toda propiedad algo que Dios sí está viendo. Esa frase punto ciego que usamos, que se refiere a justamente, hay una parte donde el nervio ocular realmente no percibe, no tiene células que perciben los colores, y hay un punto allí dentro de nuestro ojo donde no hay ese tipo de célula, donde el nervio ocular sale, y allí en ese punto no vemos, no hay posibilidad de ver. Se han hecho experimentos, ustedes saben, algunos con una X y un círculo, entonces uno se va alejando, y hay un momento en que, bueno, uno se tapa un ojo y se va alejando, hay un momento en que no ve uno de los dos, no lo ve. Luego que se destapa el ojo, sí lo puede ver. Pasa también con los conductores. Cuando van en su vehículo, hay una parte del espejo retrovisor, no puede ver el carro que viene al lado. Hay una distancia crítica donde el carro no es percibido. Y si yo cambio de canal, puedo colisionar, puedo chocar con ese carro y se produce un accidente. Entonces se llama punto ciego. Nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros sueños y anhelos. Y Dios puede ayudarnos a ver, y valga la palabra, a ver esos puntos ciegos, que humanamente no los podemos detectar. No los revela, saca las motivaciones, nos alinea con su voluntad, nos dice qué es lo que está mal. Entonces nosotros podemos corregir.
Y por eso el versículo 3, que es como una conclusión de los dos primeros, dice, encomienda a Jehová tus obras. Y fíjense que esa palabra encomendar es entregarle con una disposición, con una libertad, con una forma totalmente liberal. Señor, aquí está esto, es tuyo, entrego a ti mis planes. Dice, encomienda a Jehová tus obras. La palabra obras tiene que ver de nuevo con ese concepto de mis planes, mis proyectos, mis ideas. Encomienda a Jehová esas obras y tus pensamientos serán afirmados. Por supuesto, la persona que descansa en Dios, que conoce la voluntad de Dios y que planifica sobre la base de que Dios es soberano y en cualquier momento puede cambiar y ajustar sus planes, de que Dios conoce tus motivaciones y te puede redarguir y hacer entender que tu motivación no es correcta. Es una persona que se encomienda a Él y por eso sus pensamientos son afirmados. Es decir, sus convicciones son profundizadas. Nos recuerda el Salmo 1. Bienaventurado ese hombre que se aparta del mal, pero que medita en la ley de Jehová de día y de noche, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Una figura análoga con este versículo 3. Uno descansar en Dios, descansar en su palabra, y esos pensamientos van a ser afirmados, consolidados. Es que la vida de una persona que cree y confía en Dios, pero además obedece la palabra del Señor, es una vida que está afirmada permanentemente, arraigada en la voluntad de Dios. No va a estar de frustración en frustración, no va a estar de angustia en angustia, no va a estar como el tamo que arrebata el viento, volviendo a la analogía del Salmo 1, sino que va a estar firme en obediencia al Señor, que guía sus planes, que guía sus pasos y que sabe a dónde debemos ir. Dios sabe a dónde debemos ir. Entonces, mis amados, qué bueno contar con la palabra del Señor para planificar en el 2020. Un Dios que es soberano y que tiene la última palabra, por lo tanto no debemos frustrarnos si hay un cambio en esos planes. Un Dios que conoce mis motivaciones más profundas, a quien yo puedo acudir permanentemente para preguntarle, Señor, ¿estaré haciendo esto por los motivos correctos? Ayúdame a entender por qué quiero hacer esto, qué me mueve para hacerlo. Revélamelo y corrígeme. Estoy dispuesto a corregir. Y un Dios que está dispuesto, por supuesto, a afirmar nuestros pensamientos, a afirmar nuestra vida. No solamente los planes y proyectos para el 2020, nuestra vida en su totalidad, de acuerdo a su voluntad. Eso nos da un descanso espiritual enorme, una tranquilidad enorme, confiar en el Señor. Bueno, mis amados, qué gusto poder empezar este año con esta reflexión. Los consejos de Dios. Estos son los que podemos llamar los Twitter de Dios, los tweets de Dios. El Twitter de Dios es Proverbios. ¿Se acuerdan ese concepto del Twitter, que es el microblogging ese para frases cortas? Empezó con 140 caracteres. Yo recuerdo la angustia de muchos que no podían encerrar en 140 caracteres todo lo que querían decir. Y no, es que eso es muy poquito, no. Ahora dieron un poco más, no sé, creo que 240, no sé. Pueden escribir un poco más, incluir videos, incluir imágenes, incluir hipervínculos, etcétera. Pero cuando eran solo 140 caracteres, la gente no encontraba cómo voy a decir yo en 140 caracteres esto que quiero decir. Entonces tenía que ser una frase corta, contundente, de impacto, etcétera. Y eso se le llamaba tweets. Bueno, estos son los tweets de Dios, los proverbios, frases cortas, menos de 140 caracteres. Por ejemplo, el versículo 1 tiene como 60, el 2 tiene como 90 y tanto. O sea que cumple con ese requisito. Es impactante, es llamativo, pero lo mejor de todo, puede afectar nuestra vida para bien. Puede llevarnos de regreso a la voluntad de Dios. Puede crear en nosotros temor de Dios.
Entonces los twitters de Dios son los mejores twitters, los mejores tweets son los de Dios. Dios también tiene Twitter y quiere comunicarse con nosotros. Que el resto de este año sea bendecido totalmente por Dios. Que los desafíos, que los retos, podamos enfrentarlos con humildad, con la sabiduría que Dios nos da, sobrellevar cada carga, porque tenemos la compañía del Señor, Él ha prometido estar con nosotros, y hacerlo con ese gozo que el Señor ha prometido que nos dará, esa paz que el Señor ha prometido que nos dará. Bueno, hermanos, amigos, Dios me los bendiga, que este fin de semana sea bendecido por el Señor, y con su ayuda nos veremos el próximo viernes a esta misma hora. Y si están interesados en recibir el link para el video en YouTube, que mañana mismo, Dios mediante, vamos a estar subiendo, me lo pueden hacer ver por Facebook o por Instagram. Que Dios me los bendiga, un abrazo a todos, y que este año el Señor nos impulse a seguir amándolo, obedeciéndolo y haciendo todo para su honra y su gloria. Dios les bendiga.